Bienvenidos a otro vídeo de Cláusula Win, en el que voy a comentar la sentencia del Supremo de 15 de febrero del 2023 sobre tarjetas revolving. Y bueno, es una opinión personal, particular mía, por lo que no tiene que coincidir con otras opiniones. Y lo digo esto porque a veces, según de qué hablemos, hay gente parece que se moleste en los comentarios de los vídeos. Y como digo, es una opinión particular y personal. Pueden haber otras y todas las opiniones entiendo que son respetables. Bien, en primer lugar, lo que he de decir es que cuando vi la nota de prensa de la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia de 15 de febrero del 2023 sobre tarjetas revolving, pues la verdad es que no me pareció tan mal, porque dije, bueno, ya sabemos a qué atenernos. Es decir, ya sabemos que si la talla de tu tarjeta, de tu contrato revolving supera en 6 puntos al término comparativo, pues sabemos que es usurario. Si no supera esos 6 puntos al término de referencia comparativo, pues entonces no sería usurario, ¿vale? Pues bueno, ya sabemos si utilizamos la vía para demandar, porque ahora hablemos de esto, si utilizamos la vía de revolving, ya sabemos a qué atenernos, qué tarjetas quedarían fuera y qué tarjetas quedarían dentro. Bien, pero luego ya cuando estuve examinando la sentencia más en detalle, leyéndola, pues ya no me gustó, la verdad es que nada. Porque ya parto siempre del hecho de que aproximar soluciones a conflictos o a pleitos de una forma matemática o aritmética o numérica no me parece correcto, porque da lugar a situaciones y soluciones injustas. En este caso, claro, por ejemplo, se da la tesitura, y tenemos un caso, por ejemplo, de un cliente en el que la talla de su contrato no superan esos 6 puntos al término comparativo, pero se quedan 5,90, 5,90 y pico, y claro, me queda la duda de saber qué va a hacer el juez, si va a redondear a 6 puntos o si no, si va a decir, no, si incluso 6 puntos no me vale, tiene que superar 6 puntos para que el crédito sea usurario, no lo sé. También puede dar lugar a situaciones injustas, como por ejemplo que una persona que haya contratado un préstamo en el mes X del año X, pues que la misma TAE, una TAE del 26%, o el 27%, en ese mes concreto no sea usuraria, pero si otro cliente que la haya contratado al mes siguiente, pues sí que sea usuraria, porque al sumarle esos 6 puntos, más el redondeo que se hace por la TAE, pues en un caso, en un mes podría no ser usurario, en el mes siguiente sí. ¿Vale? Situaciones, como digo, al final injustas por utilizar una aproximación matemática o aritmética a la solución de un problema. Y la verdad es que esto no es la primera vez que lo hace el Supremo, ya lo hizo en su día con el interés de mora, cuando dijo que todo lo que se superase en 2 puntos al interés remunerario, como interés de mora, ya se consideraría abusivo, y la verdad es que es algo que ha dado lugar a mucha controversia. Bueno, pues la verdad es que, como digo, cuando leí la sentencia no me gustó por muchos motivos. Ese es uno de ellos, el utilizar tanto o ceñirse a una aproximación matemática para solucionar la cuestión. Y también me da la impresión, y ya la tercera vez que lo veo en el Supremo, que es que dicta sentencias sobre un tema, y además hablo del ámbito bancario, de la banca, dicta sentencias en los que puede hacer mucho daño a la banca, y luego cuando se da cuenta de ello, o se da cuenta o es consciente o por las presiones, no sé por qué, dicta otras sentencias en las que rebaja, digamos, un poco el tono de sus sentencias anteriores y favorece un poco más a la banca para que no sea una consecuencia tan gravosa, ¿no?, para este sector. Por ejemplo, ya pasó en su día con la sentencia de cláusula suelo de mayo del 2013, 9 de mayo del 2013, dictó esa sentencia diciendo que las cláusulas suelo podían ser nulas si no superaban ciertos parámetros, y luego se apresuró hacia el Supremo que, bueno, que la devolución en caso de nulidad pues no abarcaría todo el préstamo, sino que solo se devolvería al cliente por esa nulidad de la cláusula suelo a partir de 9 de mayo de 2013, ¿vale? Se acotó la devolución, ¿vale? Aunque luego llegó Europa y revertió la cuestión, pero el Supremo acotó la devolución. En gastos hipotecarios pasó algo parecido. En su sentencia de 2015, cuando declaró nula la cláusula de gastos hipotecarios, pues al principio se reclamaba incluso el impuesto de actos jurídicos documentados, porque claro, al ser la cláusula nula, todos los conceptos que engloba la cláusula, y entre ellos está el impuesto, pues se debían de restituir, y de hecho las primeras sentencias restituían el impuesto de actos jurídicos documentados. Y luego salió el Supremo a la palestra a decir que no, que el impuesto no. Luego ya dijo que el notario la mitad.
como veis, un poco rebajando sobre todo las pretensiones económicas por las que podía ser condenada la banca. Y ahora nos encontramos con el revolving, es decir, al principio sus sentencias parece que todo valía, había un margen, ahora todo mucho más flexible, y ahora no, ahora ha acotado muchísimo con esos 6 puntos de margen, ha acotado muchísimo lo que es la usura y ha dejado fuera, en cuanto a la acción por usura, que ahora ya hablaremos de eso, ha dejado fuera a muchos consumidores, muchos clientes con tarjetas revolving. Por eso me da la impresión de que primero dicta una sentencia que puede hacer un daño, puede tener un impacto importante en la banca, y luego rebaja el tono y lo suaviza para que no sea así. Bueno. Bien, lo que el Supremo resuelve o dilucida en esta sentencia son básicamente 2 cuestiones, es decir, que hay que comparar para saber si nuestra TAE es usuraria o no de nuestro contrato, y luego el margen que hay que tener en cuenta para saber si efectivamente el contrato nuestro es usurario, esos 6 puntos que he dicho antes. Bien, ¿qué hay que comparar en este caso? Pues bueno, dice el Supremo que, y sobre todo para las tarjetas, para los contratos anteriores a junio del 2010, porque ahí el Banco de España no publicaba tablas con las medias del tipo de interés aplicable a las tarjetas revolving. Empezó a publicarlo a partir de junio del 2010, y por lo tanto, a partir de esa fecha, pues no había duda de que la comparativa de nuestro contrato, de la talla de nuestro contrato, había que tomarla con esa tabla del Banco de España, la 1947 creo que es, con esa tabla que es de los tipos medios de tarjetas revolving, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antes del año 2010, de junio de 2010, como no existía esa categoría específica, pues se englobaba en la comparativa el crédito al consumo hasta un año. Y esto se hacía así porque realmente el Supremo en sus sentencias anteriores dijo que si no había una categoría tan específica como la revolving, pues había que irse a la categoría que hubiese en ese momento. Es decir, la categoría del contrato, y si no, a la categoría más específica si existe. Por lo tanto, en el 2004-2005, no habiendo categoría de revolving, pues estaba la categoría genérica de crédito al consumo. Pues bien, ahí dice el Supremo que no, que eso ya no vale. Que eso ya no vale, y que ahora, que esto me parece una barbaridad, una burrada, si estamos en un crédito anterior al año 2010, a junio de 2010, por ejemplo, del año 2000, pues tenemos que irnos al primer dato de revolving, es decir, a junio del 2010, al año 2010. Por tanto, comparar la TAE de un contrato del año 2010 con una referencia del año 2000, la TAE de un contrato del año 2000 con una referencia del año 2010 me parece una barbaridad. Es decir, estamos comparando cosas temporalmente muy alejadas, muy alejadas. Y eso también da lugar a cuestiones que ahora mismo se nos han bloqueado, como por ejemplo, nosotros en nuestros procedimientos, cuando se trataba de una tarjeta anterior al año 2010, junio de 2010, pues aparte de acudir a la estadística del Banco de España de crédito al consumo, porque no había categoría específica de revolving, pues además aportábamos otros datos, como por ejemplo aquí hay un estudio que hace la OCU en su revista Dinero y Derechos. Este es un artículo de febrero del 2005. Aquí hay una relación de tarjetas de crédito y tarjetas de crédito revolving, de pago aplazado, del año 2004, de octubre de 2004. Y aquí, por ejemplo, vemos tarjetas de pago aplazado con una TAE del 5,15, del 2,68, del 2,55, del 2,68, del 14, y luego muy poquitas del 26, aquí no del 26,82. Por lo tanto, con esto podíamos demostrar que en aquellas fechas habían TAEs muy bajas para crédito revolving. ¿Qué pasa? Que con esta aproximación matemática, pues ahora parece que esto al juez le va a dar igual, porque dices, no, si me da igual lo que digas. Ha hecho el Supremo que si es anterior al 2010, a junio de 2010, me tengo que ir a la tabla de revolving del año 2010. Y ya me da igual que en aquellas fechas sí que hubieran TAEs más bajas, lo cual me parece totalmente absurdo e ilógico, no tiene ningún sentido.
En segundo lugar, ¿qué dice el Supremo? Y esto sí que yo no sé si también es una presión de la banca, una presión por parte del Banco de España, porque una de las reivindicaciones de la banca en este tipo de demandas, en las contestaciones a las demandas, siempre decía: el Supremo no tiene ni idea, el Supremo se ha equivocado porque no se puede comparar la TAE de un contrato de tarjeta o crédito revolving con lo que publica el Banco de España, porque lo que publica el Banco de España es el TEDR, el tipo efectivo de definición restringida, y son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque la TAE siempre va a ser más alta, porque la TAE es un índice que incluye gastos que se abonan al inicio de la operación, por ejemplo, comisiones de apertura o comisiones de estudio, o en el caso de las hipotecas, pues los típicos gastos hipotecarios de formalización, si hay que hacer un trámite notarial, escritura, etcétera, esos gastos, y luego otros gastos periódicos que vayan asociados al préstamo, como puede ser el pago de un seguro periódico. Entonces, eso incluso dio lugar a que el Banco de España pusiese una coletilla en sus publicaciones, en sus tablas, diciendo que, oye, lo que yo publico aquí es el TDR y no se confunda con la TAE, que no vale como comparativa con la TAE. Y no sé si todo ese tipo de presiones y de historias ha hecho que el Supremo diga en esta sentencia que eso es así. Es decir, que no podemos comparar la TAE de los contratos de tarjeta revolving con el tipo efectivo, el TDR, que publica el Banco de España. Vale. Lo que parece que no sabe el Supremo es que en los contratos de tarjeta revolving, vamos, que yo sepa, no hay esos conceptos, no existen esos conceptos que engordan el TDR hasta convertirlo en la TAE. Es decir, no hay comisión de apertura en los créditos revolving, no hay otras comisiones que se pagan al inicio, como comisión de estudio, no hay gastos asociados porque no hay que formalizar escritura pública, es un contrato privado, y tampoco, rara vez he visto que haya un seguro asociado, puede haberlo, que constituya un pago periódico vinculado, digamos, al pago periódico que hace el prestatario al devolver la cantidad prestada. Por lo tanto, en el ámbito de las tarjetas revolving, en este sector concreto, se puede entender que sí que la TAE es igual al TDR. Como digo, porque la TAE de las tarjetas revolving no llevan esos conceptos que engordan un interés hasta convertirlo en la TAE. ¿Vale? Esto también es algo que nosotros decíamos en nuestras contestaciones y es algo que se ha ido reivindicando también en nuestras alegaciones ante ese hecho que articulaban las entidades bancarias, la entidad de crédito, diciendo que no era lo mismo TAE que TDR. Nosotros nos oponíamos diciendo, bueno, pero en las tarjetas revolving sí que es lo mismo, porque no existen esos conceptos que hacen que un TIN o un TDR se convierta en una TAE. Pero bueno, el Supremo tampoco aquí ha visto nada de eso. Vale. En fin, y como digo, pues lo segundo que dice el Supremo es que la comparativa, ya sabemos que es, hay que irse si es anterior el crédito al 2010, a la tabla del 2010, y que debe superar siempre en 6 puntos a esa comparativa para que el crédito sea usurario. ¿Vale? Que aquí tampoco sé dónde queda aquello que dijo el Supremo, que de hecho lo dice esta sentencia, aquello que dijo el Supremo, que claro, que cuanto más alta fuera la tal del contrato, menos margen habría para superarlo, para considerar la usura. Ahora ya eso no vale para nada, porque si siempre son 6 puntos, ya me da igual que estemos ante una talla del 30% o del 40%, porque al final, por muy alta que sea, van a tener siempre que ser 6 puntos por encima de esa TAE para considerarse usura, ¿vale? Por lo tanto, otra incongruencia del Tribunal Supremo. Bueno, básicamente era eso lo que quería comentar, ¿vale? Pero muy importante. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ya esto del revolving se va al traste? ¿O hay mucha gente, muchos consumidores, muchos clientes que se van a quedar fuera? Bueno, pues sí y no. Es decir, se van a quedar fuera muchos consumidores, muchos clientes por la vía de la acción de usura, ¿vale? Porque esto ya lo expliqué en otro vídeo. El derecho procesal, las demandas nos dan la posibilidad de pedir, aunque no es lo mismo, pero básicamente lo mismo para nuestros intereses, pedir lo mismo para nuestra satisfacción, pero de distintas vías, y lo que son lo que se llaman acciones.
¿Esto que se ha acotado mucho ahora con la sentencia del Supremo? Pues ha limitado la acción por usura. Es decir, si ejercitamos en una demanda la acción por usura, ya sabemos qué término comparativo utilizar y sabemos que si no superamos esos 6 puntos, más ese redondeo por lo que la diferencia entre la TAE y el TDR, pues ya sabemos que esa tarjeta no va a ser usuraria si no supera esos términos. ¿Vale? Pero eso es cuanto a la acción por usura. ¿Qué pasa ahora? Pues que hay que explotar otras vías que realmente son vías que ya se estaban explotando antes. Lo que pasa que pues se pasaba mucho por alto y yo sé que muchos despachos, y es un error en el que ciertamente yo reconozco que nosotros también hemos caído muchas veces, de simplemente pues cuando llegaba una consulta de este tipo, pues fijarnos básicamente en la TAE. ¿Vale? Sí que es cierto de que cuando empezaron las primeras sentencias del año pasado de revolving, un poco controvertidas, empezamos más a fijarnos en otro tipo de acciones que acumulábamos a la usura y que ahora ni siquiera hace falta que se acumulen. Es decir, como ya dije también en otro vídeo, incluso una persona que ha perdido su demanda de revolving por usura podría articular una nueva demanda ejercitando otro tipo de acción. ¿Vale? Esto es el Supremo es algo que permite, como digo, lo comenté en otro vídeo, y se permite, no estaría sujeto a la cosa juzgada que se llama, el hecho de ejercitar una acción distinta en otro procedimiento, pidiendo algo que es para nosotros prácticamente lo mismo. Como digo, para nuestros intereses o nuestra satisfacción va a ser lo mismo, conseguir al final nuestro dinero. Como digo, hay otras vías y la vía que más me gusta a mí es la de la falta de transparencia, ¿vale? Pero bien hecha. Y también muy posiblemente la vía de la nulidad por vicio del consentimiento, ¿vale? Esto ya en contratos en vigor, porque el plazo de prescripción de esta acción es mucho más corto, pero también sería factible. Pero sobre todo la falta de transparencia me parece a mí que es la vía que ahora mismo hay que explotar y que creo que puede ser la gran revolución a partir de ahora en el revolving. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y cómo se puede acreditar esto? Mirad. Aquí tengo yo un ejemplo de un contrato de Banco CTLM, con una TAE, es un contrato de tarjeta revolving, con una TAE, a ver si lo veo, del 24,9%, ¿vale? 25% para redondear. Bueno, pues cualquier persona que contrate un crédito piensa, bueno, es decir, si saco 1.000 euros, un crédito de 1.000 euros, con un tipo de interés del 25%, pues al final tendré que devolver en intereses 250 euros. Es decir, 1.000 euros que he sacado, el 25%, 250 euros. ¿Vale? Pues eso es lo que, digamos, que cualquier persona media puede pensar que va a ser el coste de su crédito. Pues bien, eso no es así las tarjetas revolving. Por la configuración, por su fórmula de cálculo y por el hecho de que en el revolving se aplican intereses a cantidades sobre las que ya se han aplicado intereses, al final eso no va a ser así. Mirad, este contrato que os digo de tarjeta revolving con una TAE del 25%, nosotros hemos pedido al banco que nos aporte el cuadro detallado con el total o el final del crédito, es decir, lo que el cliente ha financiado, lo que el cliente ha dispuesto y lo que ha pagado de interés, ¿vale? Básicamente son los datos que me interesan. Y tenemos que el cliente ha dispuesto un total de 31.178 euros con su tarjeta revolving, 31.000 euros para redondear, y ha pagado de intereses 20.760 euros. Por lo tanto, esto no es un 25%, como dice el contrato. Esto es un 67% de interés. El cliente ha pagado un 67% de interés. ¿Quién le explicó al cliente que esto podía pasar? ¿Cómo es consciente el cliente del coste económico de esta operación y de que esta fórmula de cálculo de la TAE en tarjeta revolving puede dar lugar a estas situaciones? Es decir, esto es una falta de transparencia brutal. Es decir, pasamos de una TAE del 25% a una TAE final, o sea, el cliente al final tiene un coste del 67%. Bien, y esta información, ¿cómo la conseguimos? Pues esta información la conseguimos a través del artículo 33 de la orden, fue introducida por la orden ETD, eso es creo que es el Ministerio de Economía y
y tecnologías o algo así, la orden ETD 699/2020, que modificó a su vez la orden EHA del Ministerio de Economía y Hacienda 2899/2011, y que en su artículo 33 establece ciertas obligaciones para las entidades bancarias, en concreto para ese tipo de créditos, de facilitar al consumidor el detalle del coste del crédito. Esto que estoy diciendo, no solo el detalle del coste del crédito, es decir, cuánto he dispuesto yo y cuánto he pagado de interés, sino con los datos actuales y con la cuota que estoy pagando, cuánto tardarían para el préstamo. Porque esto, hay ejemplos, hay un artículo muy bueno en Internet, si lo buscáis, que se llama, el artículo se llama por el artículo 33, ¿vale? Está en el blog de Derecho, Economics and Juris, y pone un ejemplo, este letrado no recuerdo cómo se llama, un ejemplo muy bueno, pide esta información al banco del artículo 33 y además de la información del coste del crédito, pues le envían una tabla con el plazo de amortización de ese crédito. Y resulta que esa tarjeta revolving, ese crédito, con la cuota que paga el cliente, pues tardarían pagarla 50 y pico años. O sea, una barbaridad. No sé, 50 o 60 años, una burrada. Es decir, ¿dónde se informa al cliente de eso? De que puede ser, como dice este artículo, un rehén cautivo de ese crédito. Es decir, de que no solo es que no lo vaya a poder pagar él, sino que van a tener que pagarlo sus hijos, sus herederos. Es decir, ahí la falta de transparencia para mí es brutal. Es brutal. Y ojo, que esto las entidades ya lo saben. Saben que por ahí están perdidas y lo saben ¿por qué? Porque la prueba es que me estoy encontrando con auténticas dificultades para que, siendo una obligación legal, las entidades bancarias, esas entidades de crédito, me faciliten esa información. Ahora mismo estoy peleándome con Within. Ya no sé las reclamaciones que he hecho amistosas para que me envíen esta información que es una obligación del artículo 33, como digo, de esta orden, y no hay forma, no me lo envían. Que si ya se lo he enviado y lo que me envían es otra cosa distinta, que damos por zanjada su reclamación, no hay forma. Entonces, lo que hay que hacer es interponer una demanda, porque como es una obligación legal, interponer una demanda para que la entidad facilite esa documentación. Como digo, saben que por ahí están perdidos y están poniendo muchas trabas para facilitar esa documentación. Hasta tal punto que, además, tengo un caso en el que solicité tanto el contrato como esta información mediante una diligencia preliminar. Eso es un ejemplo que os pongo para que veáis hasta qué punto son, de qué forma son estas entidades de crédito. Como digo, solicité el contrato y esta información del detalle del crédito y su cuadro de amortización y el resultado final de saldo dispuesto y intereses que había pagado el cliente, y presenté unas diligencias preliminares que se llaman, que es un tipo de procedimiento para que antes de iniciar una demanda en sí, la parte a la que vas a demandar aporte algo que tiene en su poder, en este caso, como digo, el contrato y esa información. Y bueno, alegó la entidad, creo que fue BBVA, que no disponía del contrato, que no, ni de esa información, que era un contrato tan antiguo que no disponía de ello. Reiteramos eso, que por favor, que si no disponía del contrato de esa información, que me dijese por lo menos la fecha del contrato para tener algún tipo de referencia, porque el cliente solo disponía de la tarjeta, no tenía el contrato. Insiste el banco en que no. Además, la frase que dijo, que me pareció curiosa, dice: no podemos aportar lo que no tenemos. Bueno, pues nada, no lo tienen. Aún así, interponemos la demanda con la información que tenemos, algunos extractos, etcétera, y decimos que efectivamente se ha interpuesto unas diligencias preliminares para que la entidad aporte el contrato y cierta información y documentación, y aquí está el resultado, que no lo tienen. Bien, pues contesta el banco y en su contestación aportan el contrato y la información que estamos pidiendo. Así que para que veáis, bueno, ahora ese procedimiento, pues bueno, a ver cómo termina. Aquí pues la mala fe de la entidad bancaria es completamente patente y ha quedado demostrada. Y bueno, y además, como digo yo, haces esa maldad, pero es que encima es curioso porque el contrato que aportan tiene una talla del 28 o 29%, que encima va a ser usuraria sí o sí. Así que encima de que ocultan el principio, no sé para qué luego lo aportan si encima va en contra de ellos. En fin. Bueno, pues esto un poquito lo quería comentar sobre esta
esta sentencia. Como digo, se ha acotado mucho, en definitiva, se ha acotado mucho la vía de la usura por esta sentencia del Supremo, que no me gusta nada, pero existen otras vías. Y como digo, la falta de transparencia, la nulidad provisional del consentimiento son vías totalmente factibles a explotar. De hecho, ya estaban explotando esas vías y, como digo, creo que no hay nada perdido. Es decir, continuamos por otras alternativas que al final para el cliente va a ser lo mismo, recuperar al final lo que ha pagado además por esos intereses, sean, digamos, usurarios, abusivos o faltos de transparencia.